capítulo 78 de los Salmos, verso 56. De un fuerte amén cuando lo tenga, por favor. Ya está abierto este. Gloria a Dios. Capítulo 78 de los Salmos. Diga un fuerte amén cuando lo tenga, por favor. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pero ellos, ay Dios mío, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Diga conmigo, arco engañoso. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, suplicándote, Señor, que cada palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de tu pueblo. Permite, Señor, que ahora esta palabra sea bendita, Señor, y que ellos puedan no solamente aprender, sino practicar lo que están aprendiendo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Creo que ahí se oye perfecto y creo que así está bien con que se quede así. Exactamente así está bien. Tome su lugar, mi amado hermano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. Fíjese que estos últimos días podemos ver cómo se desarrollan muchos problemas en la sociedad, cómo se desarrollan a lo largo de en los matrimonios, a lo largo de los años, problemas, se desarrollan muchas situaciones, circunstancias difíciles que muchas veces el hombre no alcanza a comprender, no alcanza a entender cuál es el propósito, y muchas veces decimos, es que Dios ha permitido que podamos meternos a un campo, Dios ha permitido que estemos en una etapa de prueba, Dios ha permitido que estemos viviendo una etapa difícil, una etapa sumamente difícil muchas veces para el pueblo, por lo cual muchas veces creemos que Dios es quien tiene quien tiene quizá un trinche, y quien quiere que a fuerzas nosotros estemos metidos en ese problema. Pero sabes que muchas veces nosotros estamos viviendo diferentes circunstancias, diferentes situaciones, porque no hemos comprendido cuál es el propósito de Dios para el hombre. Y como el hombre no ha comprendido que muchas veces no es Dios, sino que el mismo enemigo es quien trama todas las situaciones, trama por medio de las armas que él tiene, y el hombre, como no ha aprendido a reconocer cuando es Dios, cuando es el enemigo, no ha aprendido a reconocer, entonces es presa fácil del maligno. Y entonces a este respecto el apóstol Pablo escribía y decía, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás, es decir, el enemigo tiene maquinaciones, el enemigo maquina, el enemigo día con día tiene una serie de herramientas que tratan de continuo hacer caer al hombre y hacer que el hombre, el cristiano, todo el hijo, quien nos llamamos hijos de Dios, vengamos a tener una difícil situación en nuestra vida, pero no hemos aprendido a discernir muchas veces, ¿es Dios o es el maligno? Por ejemplo, usted puede recordar aquel caso que estaba viviendo Job. Llega Satanás delante de Dios. Dice la palabra del Señor que le dijo, ya consideraste a mi siervo Job, mira que es recto, es íntegro, es justo, no le hace mal a nadie, en su corazón hay rectitud. Pero el enemigo le dice, pues si le das todo lo que quiere, ¿cómo no va a ser así Job? Pero quítale lo que tiene y verás cómo va a renegar de ti, de tu nombre. Y entonces Dios permite que el enemigo le toque. Ahora, cuando dice la palabra de Dios que él estaba ahí tranquilamente, cuando llega su siervo y le dice, ¿qué crees? Que vino un tremendo viento y de repente comenzaron a suceder cosas, y solamente vine yo me salvé de todo lo que tenías. Murió tu ganado, murieron tus hijos, en todas las situaciones murió, todo perdió Job. Y entonces usted puede ver, yo le pregunto, en ese momento, las situaciones que estaba viviendo Job, ¿Dios lo estaba haciendo o era Dios quien le había dado permiso a Satanás de que lo hiciera? Porque sabe, es lo segundo. Entonces,
Cuando usted puede reconocer una etapa como la que está viviendo, como la que está afrontando, usted no puede decir, es Dios quien me tiene aquí, es Dios quien me tiene en esta prueba, y es Dios quien me tiene en esta etapa, y mucho menos es Dios quien me tiene en esta tentación, porque dice la Escritura que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quién es? ¿Quién será? Es ahí cuando usted tiene que reflexionar, tiene que ser consciente, tiene que pedirle a Dios el discernimiento y decir, ¿qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Es verdaderamente Dios quien está permitiendo que yo pase en esta prueba? ¿Es Dios quien me metió a este desierto? ¿O es el enemigo quien pidió permiso a Dios? Y es Él quien me tiene aquí en esta etapa. Y usted tiene que discernir, tiene que diferenciar y aprender a pasar esas etapas. Y entonces son parte de las herramientas con las cuales se maneja el maligno en todo momento, y usted no puede afrontarlas. Usted no puede decir, bueno, es que yo por mi propia fuerza lo voy a hacer. No, usted necesita del poder de Dios, usted necesita de la ayuda de Dios. Usted en todo momento necesita reconocer que Dios quiere ayudarle, que Dios quiere estar con usted presente en todas y cada una de las situaciones que vaya viviendo, que vaya pasando, pero en todo momento debe de estar Dios a la par de usted. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, nosotros en este momento vamos a ver algo, dice la palabra de Dios, verso 57 que acaba de leer, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron arco engañoso. ¿A qué se refiere el arco engañoso? Cuando uno estaba preparado para tirar un arco, en ese momento ese arco, si no tiraba, si no salía la saeta que estaba preparando para salir de aquel arco, sino que ese arco se doblaba. Entonces es a lo que dice aquí, este viene a ser un arco engañoso. ¿Por qué es un arco engañoso? Porque ese arco no cumple con su propósito. El arco es para salir a la guerra, y nos habla aquí de un engaño mediante este arco. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta hermosa noche. Pero quiero tocarle antes de entrar al tema, quiero tocarle tres partes de qué es lo que Dios viene y nos muestra por medio de este arco engañoso, para que nosotros podamos comprender si estamos viviendo la voluntad de Dios, no estamos viviendo la voluntad de Dios, estamos viviendo muchas veces, viviendo del engaño, como dice aquí la Escritura, se volvió un arco engañoso. Si nosotros estamos viviendo con un arco engañoso, seguramente que ese arco se va a doblar. Usted necesita afirmar su arco para que este no se doble. Y quiero que usted vea conmigo a qué es a lo que se refiere. Cuando nosotros vemos lo que es un arco engañoso, en la Escritura nos habla en tres diferentes partes lo que es un arco engañoso, y precisamente nos muestra una actitud, lo que nosotros podemos perder por tener un arco engañoso. Porque diga conmigo engaño, diga engaño. El engaño es una herramienta de Satanás. El engaño es un arma de Satanás con la cual trabaja con el cristiano. Por ejemplo, llega Satanás con la serpiente y entonces a través de la serpiente y engaña a Eva, y posteriormente le da de comer Eva a su marido. Ambos sufrieron un engaño, ambos sufrieron una etapa. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una etapa de arco engañoso. Y precisamente cuando podemos ver en la Escritura que nos muestra tres partes, es que cada una se refiere al aspecto físico, al aspecto almático y al aspecto espiritual. Quiero que usted lo vea conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 1, verso 22, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonathan no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Oiga, aquí cuando habla del primer arco que es un arco engañoso, cuando estaban preparados para la guerra, uno tenía que ir con arco y tenía que ir con sus saetas, pero en ese momento, si no estaba preparado para ir a la guerra, ese arco engañoso se volvía, no solamente lo volvía indefenso, sino que era un arma en contra de sí mismo. Hay personas que hoy en día no pueden ir a la guerra. ¿Por qué no pueden ir a la guerra? Pastor, ¿por qué no puedo pedir a mi familia? Porque quizás estés viviendo una etapa de un arco engañoso, algo que te está llevando al desastre a tu familia, está llevando al desastre tu matrimonio, está llevando al desastre tu negocio, está llevando al desastre tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás viviendo una etapa de un arco engañoso. Entonces dice la Escritura: sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonathan no volvía atrás. Es decir, cuando Jonathan esperaba que ese arco se volviera atrás para sacar la siguiente saeta y arremeter contra el enemigo, no podía. ¿Por qué? Porque era un arco engañoso, se quedaba como estaba. Entonces ese arco engañoso impedía que él pudiera ser en la guerra un hombre victorioso. ¿Cuál es el problema aquí? Hoy
cristianos que no pueden ir a la guerra. ¿Por qué? Porque están viviendo etapas de arcos engañosos, es decir, están viviendo como consecuencia un desastre en lo espiritual. Y entonces no pueden estar en la guerra, no pueden entrar a la guerra, no pueden estar en la oración, no pueden ganar a familias para Cristo, no pueden ganar ni un alma para Cristo. ¿Por qué? Porque están viviendo una etapa de arco engañoso. El aspecto espiritual, en la etapa espiritual que están viviendo, permite que ellos estén viviendo de esa manera e impide que ellos puedan salir victoriosos en esta etapa. Si usted va conmigo al libro de Oseas capítulo 7, en el verso 16, dice la Escritura: volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Diga conmigo, arco engañoso. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Qué más provoca el arco engañoso? El arco engañoso provoca que caigan los príncipes. Ustedes y yo hemos sido llamados a ser reyes, pero no podemos ser reyes si previamente no pasamos por la etapa del príncipe. Si ustedes y yo hemos sido llamados a ser reyes, pero no pasamos por la etapa del principado, no podemos gobernar lo más mínimo. ¿Cómo podemos gobernar lo que el Señor nos dé, lo verdadero? Por eso dice, sus príncipes cayeron. ¿Cuándo caen? ¿En qué momento caen? Una persona cae en lo físico, cuando su arco es engañoso, porque el engaño es una herramienta, es un arma que el enemigo utiliza siempre y de continuo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Por eso dice, ellos cayeron. Entonces nos habla del aspecto físico. ¿Por qué la gente hoy en día no se puede levantar de las enfermedades? ¿Usted cree en la sanidad divina? Yo no solamente creo en la sanidad divina, yo creo en la sanidad sobrenatural. Yo creo en la sanidad, en los milagros. Yo creo en los milagros creativos. Oiga, pero muchas veces el cristiano no puede sanar ni de una gripa. ¿Por qué? Porque está viviendo quizá una etapa en la cual como príncipe no puede levantarse. Los príncipes caen en lo físico. ¿Por qué? Porque no pueden levantarse. La etapa que están viviendo, y llegan con la gente, le dicen, oye, Cristo te puede levantar, Cristo te puede dar sanidad, Cristo te puede restaurar tu cuerpo, pero ni ellos mismos pueden ser restaurados físicamente. Viven de enfermedad en enfermedad, y una enfermedad más los lleva a otra enfermedad, y entonces al rato hipocondríacos y lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque no pueden salir de la enfermedad más mínima, porque están viviendo una etapa de arco engañoso. Oiga, el engaño es una arma poderosa de Satanás. En Salmo 78, verso 57, si usted lo quiere leer conmigo, dice la palabra de Dios: sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. ¿Qué más provoca el arco engañoso? Provoca rebeldía. Y cuando nos habla de la rebeldía es una decisión del alma. Y entonces aquí nos está hablando como consecuencia un problema en el alma. Cuando nos habla, dice, se rebelaron ellos contra sus padres. La obediencia, uno decide en el corazón si obedecemos o no. Uno decide, eso depende completamente de uno. Uno no puede decir, pastor, yo no pude obedecer, me costó trabajo obedecer. No, esa es una decisión que se lleva en el alma. Uno obedece o no obedece. Simple y llanamente, usted decide si sirve a Dios o no le sirve, si ama a Dios o no le ama, si busca de Dios o no le busca, si predica su palabra o no la predica. Es una decisión que se lleva en el alma. Pero dice aquí, ellos se rebelaron, fueron rebeldes a los padres. ¿Por qué? Porque ese arco engañoso los llevaba a tener dominada su alma, los llevaba a tener cautivo su corazón. Por eso ellos no podían salir. Y entonces dice, por eso tienes ahí un arco engañoso en tu alma que te impide salir a la guerra, que te impide levantarte de la enfermedad, y por supuesto que te mantiene en rebeldía. Por eso cuando nos habla de los tres arcos engañosos, nos habla en el aspecto espiritual, en el aspecto físico y en el aspecto almático. Y es algo que ustedes y yo debemos de aprender el día de hoy. ¿Cuál es el engaño? ¿Cuáles son aquellas armas que utiliza Satanás para ir día con día a través de estas armas haciendo caer al cristiano? Usted puede ver la rebeldía. Por ejemplo, en su momento, Coré, un hombre rebelde que se levantó en contra de Moisés y dijo, ¿a poco nada más a ti te habla Dios, Moisés? También a mí Dios me habla, fíjate nada más. Y entonces se jaló un grupo de gente, y una vez
Una vez que tuvo un grupo de gente, dice la palabra de Dios, ellos fueron rebeldes. Por eso mismo la tierra se los tragó. ¿Por qué? Porque había gente rebelde, había gente que no se levantaba. ¿Pero por qué? Porque el engaño de Satanás, y quiero que usted vea, porque esta predicación no se llama el pecado del engaño, sino el engaño de pecado. ¿Por qué? Porque efectivamente el enemigo día con día utiliza el engaño para hacer caer al cristiano y entonces lo mantiene de continuo en la lona.